¿Qué onda, chavos? Este es el Maestre y el día de hoy vamos a hablar de chapas. Venga. En este video vamos a platicar sobre, bueno, las chapas más comunes. No podemos cubrir todas las cerraduras o chapas como las conozcan en un solo video. Entonces vamos a hablar solamente de las que se usan más, algunas características de algunas de ellas, para qué se usan, alguna que otra cosita sobre cómo instalarlas y pues nada más. Los mecanismos internos de cada una de estas chapas los vamos a dejar para otros videos porque casi podemos hacer un video de cada una. Voy a tratar de hacer segmentos de videos en los que hablamos de los mecanismos internos de dos chapas por vez, para que no sea tan complicado, pero en este video solo vamos a hablar de los más generales, para qué se usan y algunas características de las mismas. Entonces, pues venga, vamos con la primera. La primera y más sencilla de todas, que ni siquiera es considerada chapa, es conocido como cerrojo o pasador. Sí, cerrojo o pasador. Y pues su única función es un perno manual en el cual tú colocas tu puerta de este lado. Digamos que este es tu marco de la puerta. Este fierro lo vamos a conocer como el marco de la puerta. Lo instalas aquí y simple y sencillamente por dentro de tu puerta tú cierras y colocas un seguro para que ya no se mueva de su lugar. Estos son mecanismos, pues digamos, de seguridad básica número 1. Y pues no hay mucho más que decir. En realidad su instalación es bastante sencilla. Son 4 tornillos en cada uno de los lados, el perno y la base y el tornillo de seguro, que se acabó. Realmente esta la puedes colocar de la manera que quieras, así, no tienen lado, digamos, izquierdas o derechas. Esto también es un tema que es recurrente en los tipos de chapas. La que sigue es otra chapa que no tiene lado y las conocemos como estas dos. Estas chapas son cerraduras de embutir para puerta. En este caso aquí las conocemos como cerraduras para perfil de aluminio. ¿Por qué? Porque en general los acabados que te dejan estas chapas van muy acorde a los perfiles de aluminio. La diferencia entre estas dos chapas que tengo aquí es que esta es una cerradura para perfil normal y esta es una cerradura para perfil angosto. Es decir, si nosotros tenemos un perfil así como este y queremos colocar una chapa como esta, lo que va a pasar es que nos tenemos que agujerar de un lado y del otro del perfil. Este problema nos lo evitamos con una chapa como esta, que es de perfil angosto. Si lo notan, llega exactamente a donde tiene que llegar y no tienes que perforar por dentro el perfil. Esto sí funciona para rejas de acero o de aluminio y para puertas de aluminio también, donde usas diferentes perfiles que son pues de muchos anchos diferentes, ¿no? Entonces, si tienes un perfil que no es muy ancho, una chapa como esta de embutir o cerradura de entrada o de puerta para perfil de aluminio angosta es la opción, y la normal es esta otra de acá. Lo único que diferencia es que es un poquito más ancha esta. Después de estas dos tenemos una de mis cerraduras favoritas para seguridad. ¿Por qué? Porque esta también es una cerradura para embutir. ¿Qué es embutir? Que tú la pones entre el marco y el contramarco de la puerta y tú solamente ves un agujerito en donde metes la llave. De esta manera tú solamente vas a ver un agujerito en el cual metes la llave y puedes abrir y cerrar la puerta, ¿sí? ¿Por qué son tan seguras estas? Porque regularmente, imagínate que tú tienes una reja y le colocas una chapa normal como estas. En una reja tú sabes que tienes vista y posibilidad de meter la mano por detrás de una reja. Entonces puedes meter la mano, puedes meter también un martillo, tumbar esta chapa y entrar a la casa. Sin embargo, como estas cerraduras están embutidas en el perfil, las vuelve mucho más seguras, porque la única manera de accesar a los tornillos que tienes que fijan la chapa es abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque tú tienes este marco y por el otro lado el contramarco pegado. Es decir, no hay manera de accesar a la puerta más que por el agujerito de la llave. Eso las hace bastante seguras y por eso para mí son de las opciones más baratas y mejores en cuanto a seguridad. Vamos a las que siguen. Estas chapas que siguen son bastante similares. Ustedes pueden ver que son pues básicamente la misma chapa, ¿no? En este caso vamos a hablar empecemos por la más básica, la 175 Phillips. Esta es una chapa que hace todo mundo, es igualita que esta. Sin embargo, esta tiene una diferencia, ahorita lo vamos a ver. Esta es una cerradura de sobreponer, que tú simple y sencillamente en tu perfil haces un agujero
y la colocas de esta manera. Hasta que llegue, digo, obviamente hay que hacerle una ranura para que entre bien y pegue y quede bien sellada la chapa. Y ahora tú la abres y la cierras. El mecanismo es bastante sencillo, tiene su cilindro, no hay mucha ciencia en cuanto a ponerla, también son 2 y 4 tornillos para instalarla y tiene un seguro con la mano. También tiene su pestillo de la cerradura de la puerta, como todas las cerraduras. Así. Y algo que es importante mencionar en estas chapas es que estas sí tienen un lado, vamos a llamarlo. Hay tanto izquierdas como derechas. Las chapas izquierdas, para identificar tu chapa, tú lo único que tienes que hacer es imaginarte a ti mismo por dentro de la puerta y así nunca te vas a equivocar. Si tú estás por dentro de la puerta, es decir, ustedes son la puerta y yo estoy de frente a ustedes. En este caso, esta chapa, cuando yo la veo de frente, yo voy a decir, del lado en el que da el pestillo es el lado de la chapa, es decir, esta chapa es del lado izquierdo, contrario a esta, que acá es donde tiene los pestillos, y si yo la veo de frente, así, los pestillos están de mi lado derecho, es decir, viéndola por dentro, la chapa izquierda va de mi lado izquierdo y la chapa derecha va de mi lado derecho. Viéndola por fuera, la chapa izquierda está en mi lado derecho y la chapa derecha va en mi lado izquierdo, independientemente de si abre hacia afuera o hacia adentro la puerta. Así no te vas a confundir nunca. Entonces, estas son bastante sencillas de poner, solo se hace el agujero y se coloca por encima del perfil. Estas, hay veces que tienes que abrir la puerta hacia adentro o hacia afuera y eso interfiere con esta parte de aquí, con el pestillo. Es decir, si yo quiero que esta puerta abra hacia adentro, este pestillo no va a abrir porque pues, la fuerza la hace de este lado. Entonces, al quererla abrir para adentro, al querer que cierre para adentro, simple y sencillamente se va a abrir. Por lo tanto, hay que voltear el pestillo. Esto también seguramente lo han escuchado bastante por ahí. Y para eso hay ciertas marcas, como esta, que es Soprano. Y esta chapa tiene la cualidad de que tú puedes sencillamente, aquí está el pestillo, jalarlo y darle la vuelta. ¿Sí se vio? Tú solo jalas el pestillo y le das toda la vuelta para poder hacer que abra hacia afuera o hacia adentro a tu necesidad, sin necesidad de desarmar la chapa. Esto no es en el caso de las Phillips. Tú tienes que desarmar la chapa para poder darle vuelta al pestillo. Es un poco más complicado, pero tampoco es tan difícil. Sin embargo, esto sí te ahorra muchísimo tiempo. Estas dos son el mismo tipo de chapa. Esta chapa de acá es este mismo estilo de chapa. Sin embargo, esta no es una cerradura de sobreponer. Es una chapa clásica, que es conocida por tener un poquito más de dificultad en la instalación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tú tienes en esta chapa es este cilindro que tenemos en la Instafácil, no se encuentra en la clásica. ¿Sí lo ven? Lo que tenemos es este mismo cilindro, sin embargo se tiene que instalar primero esta chapa y después por el otro lado instalas esta pieza de aquí. Esta solamente necesitas hacer un agujero, la metes y la atornillas, y en esta tienes que hacer un agujero por un lado, un agujero por el otro, colocarle un adaptador, digamos, que es este que tengo aquí. Un adaptador por el otro lado del perfil, entra esta pieza aquí, se atornilla la pieza junto con esta pieza, es decir, es un poco más complicada la instalación, se atornilla la pieza junto con esta de aquí, atraviesa hasta el otro lado del perfil y ahora sí puedes abrir y cerrar tu puerta, de esta manera. Esa es la diferencia entre una chapa clásica y una chapa Instafácil o de sobreponer. Y por último, de este mismo estilo de chapas tenemos, estas casi siempre se utilizan para entradas de casas, casi siempre es de acero, o por ejemplo, de acero con madera, y de este estilo de puertas que son de entrada, son relativamente baratas y sencillas. Y por último tenemos, en este mismo estilo de chapas, la chapa para zaguán corredizo o para puerta corrediza. Es decir, estas son para una puerta que tú abres y cierras por medio de bisagras, es decir, abatible. Y esta es una cerradura que tú colocas en tu zaguán de la misma manera, pero ese zaguán corre.
Entonces corre hacia un lado y hacia el otro. Cuando corre y llega hasta el final, a donde tiene que llegar, esta pieza, estas dos pernos que tiene aquí, entran y se empotran. Y después tú cierras la llave. ¿Se ve? Entonces, estas son las específicas para corredizas. Es el mismo estilo de chapa de todos modos. Esta otra chapa es una chapa que es muy versátil, es muy usada y es la chapa eléctrica. Esta lo único que tiene es un mecanismo por dentro y un circuito adentro. Más que circuito, vamos a llamarle pues unos transformadorcitos de corriente y varias cositas. Eso lo veremos en el video cuando abra esta chapa. Pero sus cualidades es que tú la conectas a una corriente directa y esa corriente directa permite que tú puedas conectar un botón lejos de la chapa y al presionar ese botón se libera un mecanismo que libera esta pieza, que libera el perno y permite que abra la puerta. Tan sencillo como eso. También puedes abrirla con la llave y algunas tienen también este botón que hace la misma función. La única diferencia es el que le agregaron componentes electrónicos para que puedas abrirla remotamente, digamos remotamente, lejos de la chapa, sin tener que estar bajar a abrir una puerta, por ejemplo. Esta no tiene un perno que se quede por siempre en su lugar, es decir, no tiene un perno que sale como en las otras chapas, como en esta de acá. Si ustedes notan, esta chapa tiene este perno que sale. La chapa de seguridad, la chapa electrónica no tiene este perno. No tienes la posibilidad de darle muchas vueltas. La llave solamente hace cerrar el circuito para abrir la puerta, tal cual. Este tipo de chapas son muy útiles en lugares en condominios, por ejemplo, donde tienes varios departamentos y todos los departamentos abren la misma puerta de entrada. Entonces tú quieres pasar un montón de cables para que cada quien desde su departamento pueda abrirle a una visita, por ejemplo, en un edificio o cosas así. Y para, bueno, ese estilo de cosas, ¿no? La verdad es que son muy buenas también. Ahorita les platico de marcas y vamos a la que sigue. La siguiente chapa es la cerradura de cilindro o tubular, que se utiliza para cuartos y puertas de madera en general. Casi siempre estas son las más usadas. Estas son las más sencillas y se utilizan para madera, para puertas de madera en general, para cuartos, para baño, etcétera, etcétera. Cuando tienen llave, como esta es para un cuarto, por ejemplo, y cuando no tienen llave se utilizan generalmente para el baño. Muchos también las utilizan para el baño. Realmente el mecanismo es el mismo. Y también las hay no solo de bolitas, sino de estas tres, con este tipo de mango por un lado, y además en los tres diferentes acabados, que son el plateado o cromo, el latón y el antiguo o latón antiguo. Como pueden ver, todas por un lado tienen el orificio de la llave y por el otro tienen uno de dos mecanismos de seguro. En este caso el seguro evita que puedas abrir la puerta por fuera, como en cualquier otra chapa, ¿no? En realidad. Y este seguro por dentro se abre sencillamente abriendo la llave por dentro y por fuera hay que poner la llave. Es lo mismo en este caso. Y este seguro es de botón y este seguro es de perilla. Es decir, se gira para poder cerrar y abrir la chapa. Ambas se desarman por un lado, se hace un agujero digamos del tamaño en este lado, dentro de la madera, y otro agujero por el que va a entrar el pestillo, que se acomoda por aquí. En este caso esto solo es el cilindro, y aquí es donde este cilindro entra y hace pues el acto de abrir y cerrar la puerta, ¿no? Tal cual. Son un poquito más complejas de lo que parece por dentro, pero igual se los dejo para el video de cuando las vayamos abriendo una por una, porque todas son conocimiento muy interesante. La verdad es que a mí me parece muy interesante saber este conocimiento, porque también te da pie para poder saber qué hacer en caso de que te quedes, por ejemplo, afuera de tu casa. Ya les haré un tutorial sobre cómo abrir tus puertas que se te quedaron cerradas adentro de tu casa. Y vamos entonces con la última chapa. Bueno, les mentí, es la penúltima chapa. Pero bueno, ya casi terminamos. Lo que vamos a ver en este caso es las cerraduras para puerta principal. Estas casi siempre van en puertas con bastante garigoleado o muy bien hechas, que son de entrada principal, ya sea de acero o de madera también. Estas son las que se ven en las puertas de madera, que son de madera sólida, no de enchapado.
Y la verdad es que hay muchos modelos, son todos muy bonitos y todos funcionan de la misma manera. En realidad es como dos chapas en una, vamos a llamarlo así. En la parte de arriba tenemos este mecanismo, que es este mismo que tengo aquí, en el cual tú tienes los dos pernitos de las llaves, o sea, los dos cerrojitos de las llaves, y al igual que en las cerraduras cilíndricas, un perno que entra por el canto de la madera hacia este lado de acá, y es lo que une la parte interior con la parte exterior, o sea, esta de aquí con la de atrás, para poder meter la llave y abrir y cerrar la puerta. En este caso siempre necesitas la llave. Y en la parte de abajo tenemos el puro pestillo. Esto no tiene ni seguro ni nada. Si tú quieres cerrar tu llave, tienes que cerrar con el perno de arriba o la cerradura de la parte de arriba. Y así se ve por la parte de atrás. Y abrir y cerrar por afuera y por adentro es el puro pestillo con estos dos mecanismos. Es bastante sencillona. Cuestan un poquito más porque son más de vista, pero también vamos a decir que son, en cuanto a seguridad, a la chapa que yo les dije que me encanta mucho, yo le doy un 8 de 10 en seguridad, solamente por el hecho de que si alguien se te quiere meter, se te va a meter, así son. Y a estas, por ejemplo, yo les doy un 5.5, 6 más o menos, porque tienes manera de accesar a ellas, y si tienes manera de accesar a ellas, puedes destruirla, y si la puedes destruir, realmente puedes entrar más fácil. Entonces vamos ahora sí con la última chapa. Esta última chapa, esta es la que llaman la de seguridad. ¿Por qué le llaman de seguridad? Porque el perno que abre y cierra la puerta es bastante grueso, no es por otra cosa. En realidad la manera de instalarlo también es con 4 tornillos. Si la instalas en una reja hay acceso a esos tornillos. Entonces, en cuanto a seguridad, para mí tiene, digamos que un 7, porque hay acceso a la chapa. Pero la verdad es que también son fuertes, son resistentes. No es que no las recomiende, es que simplemente yo soy un poco quisquilloso respecto a la seguridad, pero nada más. No es que sean malas chapas, ninguna de las anteriores. Esta no funciona y esto me da pie para hacer un video de cómo abrirlas y para enseñarles los mecanismos de cómo funciona cada chapa en específico, porque aunque en teoría todos son iguales, tienen muchas diferencias. Y en cuanto a características, pues se instala igual que las demás. Tiene su llave, en este caso también la llave es de seguridad, por eso también la llaman de seguridad. No es fácil utilizar una ganzúa para abrir una como esta. Y se instala como una cerradura secundaria. ¿Por qué? Porque esta solamente tiene el perno, no tiene un pestillo que se abre y se cierra de manera sencilla como en el caso de las otras chapas que ya vimos. Pero lo importante es que, bueno, ya terminamos con las chapas. Y ahora sí, en cuanto a marcas, en mi experiencia, que son las que yo he usado, conozco varias marcas. La peorcita que me ha tocado a mí son marcas chinas, que ni marcas tienen. No compren cerraduras chinas, no le bajen el precio a estas cosas. Una chapa normal te cuesta unos $10, unos 200 pesos. Si quieres una de seguridad te costará unos 20 o 25 dólares, unos 500 o 600 pesos. Entonces, no compren cerraduras que no tienen marca o que son, pues se ve que son patito, ¿no? No escatimen en eso, porque realmente al final lo que van a tener es puros problemas. Incluso marcas como esta, que es con la que yo más he batallado, que es Austral y Soprano, son con las que más he batallado en ciertas chapas, no voy a decir que en todas, pero para mí me han fallado en ciertos aspectos. Philips y Fanal, es mejor Philips que Fanal, las dos me gustan. Dexter es una excelente marca. Fanal rara vez, pero sí me ha fallado. ¿Cuál más? Hay muchas chapas, pero ahorita son las que me acuerdo. Y las que yo recomendaría son Philips y Dexter en general. Hay muchísimas cerraduras, hay muchísimas formas, me faltan muchísimas más cerraduras, pero yo creo que con esto terminamos el video de hoy. Nada más para que sepan dónde la pueden usar, cómo la pueden usar, dónde es viable usar una y dónde no es viable usar una. Espero que les haya servido la información. Si tienen dudas, comentarios o lo que sea, ya saben, déjenmelos en la caja de comentarios. Tratamos de responderlos todos y de hecho los respondemos absolutamente todos, tratando de dar una solución al problema, no nada más en comentarles para que vean que estamos ahí. Entonces, si tienen interés, si tienen alguna duda, con toda confianza ya saben en los comentarios. Creo que eso es todo por este video. Este es el Maestre. Si les gustó ya saben qué hacer. Nos vemos en el que sigue.